Hoy estamos de vuelta con otra review de cartuchos flash para consolas retro. Si recuerdan, ya hemos cubierto joyitas como el Everdrive 64X7 de Krix o el Saru para la Saturn, y otros no tan buenos como el Flashmaster para Super Nintendo y el MDB3 Pro para la Sega Genesis. Y ahora es turno de la consola que logró poner a los videojuegos en la cima, en un tiempo oscuro para los gamers de la época. Este es el mejor cartucho para NES y Famicom que existe en el mercado. Te permite jugar miles de ROMs desde una micro SD, con características avanzadas como save states, audio mejorado y poder usar juegos que requieren accesorio exclusivo de la región nipona. ¿Estás listo para hacer un viajecito al pasado y revivir la era de los 8 bits? Antes de empezar con el unboxing, una pequeña aclaración. El Everdrive N8 Pro vienen en dos versiones, una para NES de 72 pines y otra para Famicom de 60 pines. Cualquiera de las dos versiones cuesta alrededor de $159 en la tienda oficial de Krix. Podemos elegir entre varios colores, tanto para la NES como para la Famicom. Además, cerca de festividades internacionales, lanzan ediciones especiales, como la de Halloween, que es una festividad exclusiva de los Estados Unidos, pero muchos países adoptaron por celebrarlo. O también la edición de Navidad, que todo el mundo la celebra. Veamos qué versión nos mandó el equipo de Everdrive. Empezamos por la caja, la cual es simple de color negro y en la tapa encontramos únicamente el logo de Everdrive y la página web oficial de Krix. Ahora sí, abrimos la caja y nos encontramos con un manual de usuario blanco a color. Nos trae también el cartucho, pero vemos que la caja adentro tiene una protección de gomas esponjosas para proteger el cartucho y evitar que tenga golpes directos. Sacamos el cartucho y también tiene una protección al fondo de la caja. Está bien protegido por todos los lados. Es una caja simple, pero con añadidos interesantes que se agradecen. Pasemos al manual. Apenas abrimos el manual, nos informa las características del cartucho, la configuración inicial y administración de archivos. Menú de archivo, seleccionar e iniciar, trucos, la vista hex, opciones de guardado, clasificación de archivos, cambio A/B, cambio automático de FDS o Family Disk System y un par de opciones que se mostrarán adelante. Configuración de RTC, trucos y demás cositas. Ahora el cartucho. Viene dentro de una bolsa protectora para cuidarlo. Nos encontramos un cartucho de diseño robusto. El plástico es de calidad premium, como los originales. También vemos que ya la etiqueta la trae pegada y está bien alineada en el frente. También por la parte superior. La etiqueta tiene una terminación mate, por lo cual pueden ver cómo el brillo de la lámpara se refleja en el plástico, pero en la etiqueta no. Por detrás también tenemos una etiqueta mate y debajo el logo de Everdrive que está moldeado en el mismo plástico. Veo que tiene unos tornillos especiales de estrella que tienen un tratamiento especial por su color tornasolado que pareciera ser una capa de protección antioxidante. Algo que es muy común en los cartuchos de NES, la oxidación de los tornillos. Si miramos arriba, tenemos el puerto para la tarjeta micro SD, el puerto micro USB para los desarrolladores y un botón o pulsador para cambiar de lado los juegos del Disk System. Hoy les voy a mostrar lo fácil que es configurar la tarjeta micro SD, ya que el cartucho no nos incluye ninguna. Paso 1. Ir a la página oficial de Krix. Paso 2. Les voy a dar dos formas para hacer este paso. Opción 1 y opción 2. Vamos con la primera. Buscamos el cartucho que queremos meter un firmware. Una vez dentro de la página del cartucho, vamos hacia abajo y tocamos el firmware update. Y después seleccionamos el firmware. Ahora la opción 2, que es la más larga. Desde la página hacemos clic en descargas. Una vez en la sección de descargas, buscamos la opción de nuestro cartucho. En mi caso es el Everdrive N8. Y ahora la versión del N8. A mí me mandaron la versión Pro, entonces elijo Pro Series. Selecciono la carpeta firmware y acá nos muestra el último firmware disponible. Hago clic para que se descargue automáticamente. Paso 3. Este paso no voy a mostrarlo porque no sé qué tanto se puede mostrar en YouTube y sus políticas que son medias sensibles, pero consiste en buscar dos cositas en Google. Uno es el archivo que ven en pantalla que se llama disksys.rom, que podemos encontrarlo fácilmente en Google. Y lo otro que hay que buscar son las ROMs. Y no me pidan pack de ROMs porque es ilegal pasarlos. O sea, digamos que no voy a decirles que vayan a Google, tampoco que busquen NES o Famicom Complete
Room Set Archive y menos que descarguen desde ahí las cosas. ¿Se entendió? Paso 4. Ahora toca preparar la micro SD. Le hago clic derecho y selecciono formatear. El formato que le estoy dando es en FAT32, pero también puede ser exFAT. Paso 5. Le hago clic derecho y abro el archivo .zip para ver qué tiene dentro. Una vez abierto, selecciono la carpeta EDN8 y la arrastro a la micro SD. Esto va a hacer que la carpeta se copie directamente sin tener que descomprimirla. Paso 6. Copiar el archivo disksys.rom en la carpeta syscore. Este archivo nos permitirá lanzar los juegos de Famicom Disk System. Paso 7. Copiamos la carpeta de las ROMs en la raíz de la micro SD. Y ahora sí, ya tenemos la micro SD configurada. Ya con el cartucho puesto y la consola prendida, puede que a vos te pase que no lo reconozca. ¿Cómo te das cuenta? Porque la lucecita titila. Eso es por culpa del chip CIC, que es el chip anticopias. Eso se soluciona de dos formas. O lo inhabilitas o presionas 7 veces el reset para que el Everdrive se autoconfigure para pasar a través del CIC. Una vez dicho eso, apretamos el A para que comience a configurar todo. Listo, ya tenemos nuestra carpeta de ROMs lista para ser usada. Si apretamos el Select nos abre el menú principal y dentro tenemos opciones, recientemente jugados, trucos, carpetas del sistema, información del dispositivo, diagnóstico y acerca del cartucho. Si entramos en opciones, nos encontramos varias opciones extras para activar o desactivar, como el menú dentro del juego, los trucos o el Reset Delay. File Sorting es para que ordene los archivos de forma alfanumérica. También podemos invertir los botones A y B. Y ahora hago un parate acá. La opción FDS Auto Swap es para que automáticamente haga el cambio de lado en los juegos Disk System. Pero dejarlo activado perjudica en ciertos juegos como el Zelda, ya que no nos permite escuchar la melodía de la introducción. También tenemos la opción de lanzar el último juego y después In-Game Combo. Si entramos nos permite configurar los comandos para activar en el menú del juego, para poder guardar y cargar los save state. Audio Balance nos permite configurar los chips especiales de audios y RTC para configurar la fecha y hora. Ahora vamos a los juegos. Tengo dos ROMs, una del Mario Bros europeo y uno americano. Y quiero que vean la diferencia que hay con el audio. Como pasa con el Sonic europeo y americano, que por diferencia de hercios la música está acelerada o desacelerada, dependiendo de qué consola uses. De paso vamos a probar, ya que estamos, el Save State y el Load State. Funciona todo perfecto. Vamos de vuelta al menú y lanzamos la versión americana.
Continuando con el gameplay, hice una publicación preguntándoles qué pruebas les gustaría que haga con el cartucho o qué gameplay les gustaría ver. Y este Chad me pidió que muestre el Dracula Kid o el Capitán Tsubasa, que son juegos japoneses, para ver si funcionan bien. Pero el Capitán Tsubasa 1 japonés tiene una versión americana, el Tecmo Cup Soccer Game, que cambia los personajes y equipos, pero es el mismo juego. Entonces opté por mostrar la segunda entrega exclusiva japonesa, y además con el extra de tener una traducción de fans para complicársela al Everdrive. ¿Qué les parecieron los gameplays?
Casi todos esos juegos eran los que más jugaba cuando era chiquitito en la Family que me habían regalado, mientras mi madre trabajaba o cuando visitaba a mis primos y mis abuelos en el hermoso pueblo de Laborde. Pero basta de nostalgia y veamos las cosas como son. ¿Qué tan pro es el EverDrive N8 Pro? Primero vale aclarar que testé uno por uno los juegos que puse en la tarjeta micro CD y uno solo me dio problemas, pero resulta que la ROM estaba defectuosa, porque ni el emulador de la computadora podía correrlo bien. Lo corregí simplemente con bajar una nueva ROM. Y ahora sí, empecemos con los pros. Tiene una compatibilidad masiva con mappers, características premium como un puerto USB para desarrolladores que no todos lo traen, pines bañados en oro para mayor durabilidad, materiales y chips de excelente calidad, y no lo mostré, pero está muy bien construido, los componentes están muy bien soldados. También podemos actualizar el cartucho gracias a que no dejan de sacar actualizaciones, y también podemos usar el recovery para el cartucho por si nos mandamos algún error irreparable, no como los cartuchos chinos que si no carga bien la ROM queda briqueado el cartucho. La carcasa es de muy buena calidad, superior a las copias, y aparte tenemos funciones que no son fáciles a la vista, como por ejemplo la modificación de los chips de audios exclusivos. Además podemos hacer 99 save states por juego, no por cartucho, por juego. Aparte de soportar las ROMs de la NES, también soporta ROMs de Famicom, Family Disk System y Homebrews. ¿Por qué decís, son importantes las Homebrews? Sí, porque las Homebrews son considerados los Hack Translate, o sea, juegos traducidos como vimos con el Capitán Tsubasa o el de los Caballeros del Zodíaco. También se pueden poner trucos del Game Genie, y para decorar la torta, Krix afirma que estos cartuchos son compatibles con las consolas clónicas, que puede ser que haya alguna consola que no funcione de las clones, pero que trabaja en mejorar y ampliar la compatibilidad. Eso es un puntazo a favor, y más si sos de Argentina. Ahora las contras. Sacando el precio de lado, que son $150, no encontré nada malo en el cartucho. Podría ponerme en exquisito tal vez con los tornillos estrella que tiene, pero un destornillador estrella son súper fáciles de conseguir hoy en día, pero suma mucho positivamente que los tornillos tengan un tratamiento especial anticorrosivo. Y otra cosita que podría hacer, pero no sé qué tanto funcionaría, es por ejemplo ponerle carátulas para los juegos. Ahora la pregunta es, ¿vale la pena este EverDrive N8 Pro o mejor comprar un chino? En conclusión, el EverDrive N8 Pro es el rey de los cartuchos flash para NES y Famicom. Y no me vengas a llorar a decirme que el chino es mejor o igual, porque las versiones chinas son idénticas a la versión anterior, el N8. Recuerden que este es el original y los chinos intentan copiarse de este, sobre todo porque la calidad de los componentes son inferiores y no podemos usar actualizaciones. Si amás el retro gaming y querés comodidad, calidad y sin sacrificar autenticidad, compralo en Krix.com. Abajo en la descripción les dejo todos los enlaces a la tienda y redes sociales de Krix. Ahora te pregunto, ¿vos qué opinás? ¿Ya tenés uno o te comprarías el original o el chino? Déjame saber tu opinión en los comentarios. De paso, si te gustó, te invito a que le des un like, que ayuda un montonazo. Y si te suscribís, te lo agradecería muchísimo. Y más si activas la campanita. En la descripción también tienen el link a mi Discord, en el cual los espero para jugar, charlar, que me compartan sus colecciones, si están haciendo algún mod o lo que ustedes quieran. Soy Venom de Virgo Cueva Retro y nos vemos en el siguiente nivel.